Bueno, Agingas es una empresa con 20 años de experiencia en el mantenimiento y reparación de gasodomésticos, redes de gas. Es una empresa con una garantía de, de mucha calidad en los servicios técnicos. Se desmonta la caja de baterías. Tener en cuenta los alambres, el positivo y el negativo, para volver a armar el calentador, porque hay casos que se hace el mantenimiento y no se recuerda dónde dan los alambres y la sorpresa es que el calentador no vuelve a funcionar. Continuamos con el módulo electrónico o tarjeta electrónica. Se pueden montar las bujías o los electrodos y también el piloto DS. Pero para desmontar el piloto, bueno, desmontar la tuerca que sujeta el piloto DS para bajar el piloto DS completo con la bujía. En algunos casos, cuando el termoencogible está bien, entonces hay que a veces desmontar el termoencogible y volver a montar termoencogible. Que el termoencogible es este caucho negrito que está fijado bien en el electrodo para que no se pierda la chispa por otra parte. Entonces aquí se desmontó cabeza piloto, que realmente ese piloto es el piloto ODS de este calentador Classy. Bueno, terminamos de desmontar el termostato de humos, que también hace parte. Yo recomiendo desmontarlo con los tornillos y todo y el cable, porque ese componente hace parte de la electrónica, y entonces si se moja alguna cosa puede generar un cuadro de fallas después. Te recomiendo desmontarlo una vez que quede pegado en el cableado del mismo módulo del electrónico, la tarjeta electrónica. Termostato de humos. Con el termostato hay límite de agua, que está en este caso está ubicado en la parte de atrás, y realmente sí se siente muy incómodo. Entonces yo recomiendo desmontar la válvula de alivio. Desmonte la válvula de seguridad para que te deje trabajar más cómodo. Bueno, entonces acabamos de desmontar entonces el cable que va al termostato. Hay límite de agua y ya terminamos de falta desmontar la tierra. La tierra es una de las partes que también hay que tener en cuenta cuando empiecen a armar de nuevo el calentador, porque si el técnico se le pasa, el calentador presenta un cuadro de fallas que prende y se apaga a los segundos. Entonces, en este momento ya está desmontado el módulo electrónico, tarjeta electrónica, el cual esa parte no se puede dejar mojar. Listo, continuamos. Entonces, tener mucha precaución cuando se desmonte el conector de gas, usar dos herramientas, una llave que sostenga la entrada del gas de la válvula gris, que es una aleación de antimonio estaño, para que no se reviente. Ese caso pasa con muchos técnicos que revientan esa parte de la válvula de gas. Entonces manejar dos herramientas para desmontar eso. Listo. Por ejemplo, este conector no está bien conectado porque la parte de la tuerca loca es la que debe estar en la parte de arriba. Bueno, entonces ya continuamos entonces desmontando el conjunto válvula de gas, válvula hidráulica y conjunto de quemadores. Entonces, la tuerca que sujeta la válvula hidráulica es la primera que se debe desmontar o aflojar. Una llave de expansión. Debe ser siquiera en estos casos de 8, 6, de esos tamaños, o ojalá de 8, porque también por el torque. Se quitan los tornillos que sujetan el quemador por detrás. En estos casos, cuando los tornillos están muy apretados, hay que tener un buen destornillador
que tenga las puntas bien, porque a veces se pelan y es grave. El mantenimiento de los calentadores de paso es recomendable una vez al año, que es el mantenimiento preventivo. Ya correctivo es cuando hay una falla que hay que corregirla y al mismo tiempo se hace la limpieza del equipo general. Bueno, esta parte que se está aflojando aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando se monte la platina, que sujete este tubo acá a la salida de agua caliente, porque cuando no se pone bien, se tuerce con la montada y daña y degolla el tubo de cobre. Entonces vamos a montar el conjunto quemador, válvula de gas y válvula hidráulica. Muy bien. Ya desmontado el conjunto válvula hidráulica, válvula de gas, procedemos a desmontar los quemadores para que nos facilite al primer paso que se da en un mantenimiento. Es verificar la membrana, cambiar la membrana. Entonces desmontemos los quemadores de ahí, del manifold. Bueno, ya desmontados los quemadores, el primer paso que damos ya como para empezar a limpiar el equipo es desarmar válvula hidráulica. Cogemos la válvula hidráulica, el cuerpo de la válvula hidráulica y lo desmontamos, los 4 tornillos que sujetan la tapa de abajo para verificar la limpieza, cambio de membrana y los componentes internos que se encuentran. Lo que es la membrana o diafragma es uno de los componentes que siempre se debe hacer cambio en un mantenimiento preventivo. Ya cuando son membranas de silicona, son membranas que duran más años. Por ejemplo, las membranas de otras marcas de calentadores como el Bosch portugués, trae una membrana en silicona. Es una membrana de duración 5 o 10 años más o menos aproximadamente. Pero también es una membrana que cuesta 80.000 por la original. Entonces desmontamos la membrana. La membrana entonces es el primer componente que se va a reemplazar. Entonces procedemos a verificar el regulador de caudal de agua, en qué estado se encuentra. Miramos el disquito, el plato pulsador. Entonces entramos a hacer limpieza de esos componentes. Entonces procedemos a limpiar internamente la válvula hidráulica. Acuérdese que hay que verificar el disco regulador caudal de agua que esté en buen estado. Cuando estos discos regulador de caudal se encuentran en mal estado, es recomendable cambiarlos, porque pueden generar un cuadro de fallas. Se queda pegado el calentador, y al quedarse pegado, pues revienta tuberías o echa vapor. Entonces, en este caso hay dos tipos de membranas para los calentadores de 5.5. Hay una membrana de diámetro más pequeño, que es la que usa el Classic, y una membrana de diámetro más grande que usan el AC, el Challenger y el Bosch. Hay que tener eso repuesto a la mano para que el técnico no se vaya a varar, en ese caso, el mantenimiento. Entonces, el procedimiento es reemplazar membrana. Vamos a hacer el procedimiento de montar la membrana. Tener mucho cuidado con el casquillo. La membrana trae un casquillo. Este es lo más la cámara. El casquillo de bronce, ese casquillo hay que tener mucho cuidado que no se masque, porque puede generar fuga de agua en el circuito. Muy bien, hay casos que los calentadores presentan una fuga de agua por el microswitch. Muéstrame la parte del microswitch. En esta parte se filtra agua por el microswitch de la válvula hidráulica.
Quiere decir, aquí donde está este vástago, quiere decir, hay un on-ring hacia adentro. Entonces es un caso que se presenta mucho con los calentadores de 5 litros. Entonces desmontamos el microswitch, bajamos el eje vástago, que es el encargado de levantar el plato membrana o el disco pulsador. Bueno, entonces ya aflojamos los tornillos del microswitch. Hay que tener herramienta para eso porque a veces se pelan los tornillos. Es muy delicado cuando se pelan porque ya no los desmonta nadie. Entonces ya desmontamos el microswitch. Se desmontó el microswitch y ya vamos a desmontar el eje vástago. Bueno, entonces empezamos a desmontar el eje vástago. Sáquelo todo completo. Venga hacia abajo que no le caiga el on-ring. Entonces aquí se encuentra un on-ringcito al fondo. Ese on-ringcito se debe reemplazar cuando presenta fugas de agua. Entonces eso se hace en el mantenimiento correctivo. Bueno, entonces ya desmontado el eje vástago, desmontamos el on-ringcito que se debe reemplazar. Ese on-ringcito hay que tener en el kit de herramienta, porque como le digo, cuando se filtra agua hay que cambiarlo. Muy bien, entonces ya después de estar lubricado con grasita y todo eso, montado el eje vástago, procedemos a darle el torque y enseguida a montar de nuevo el microswitch. Y procedemos a montar de nuevo el microswitch y hay que tener cuidado en la parte que debe ir la palanca del microswitch. Listo, entonces vamos a simular ya montado el plato membrana como si estuviera activando la presión del agua y el microswitch debe levantarse cuando accionemos hacia arriba. Muéstrame el microswitch. ¿Sí? El microswitch se debe levantar. Listo, muy bien. Entonces hay que verificar que esa parte haya quedado bien ensamblada. Cuando pase el agua la debe levantar. ¿Levantar qué? El disco, y el disco levantar el eje vástago, y él levanta el microswitch. Bueno, hay que tener muy presente el ensamble de la membrana. La membrana no se debe montar en este sentido. Quiere decir, la parte honda debe entrar en el plato o disco membrana y que el disco membrana entre en la parte donde está la ranura, que no quede por encima de la ranura porque eso genera un cuadro de fallas. Se queda el calentador encendido. Bueno, entonces ya terminamos de ensamblar la válvula hidráulica, le damos los torques a los tornillos y ponemos los tornillos en cruz para que no quede fugas por el diafragma. Muy bien. En algunos casos también hay que desmontar el vástago, el cono vástago del caudal de agua. Bueno, aquí encontramos casos muy puntuales para desmontar un tornillo. Por ejemplo, ese tornillo viene tan requintado que si le sigue insistiendo se le puede pelar. Entonces, ¿qué recomienda? Tener un hombre solo pequeño para aflojar primero el tornillo, cogiéndolo como prensado, para poder evitar de que el tornillo se le pele. Bueno, entonces en algunos casos estos tornillos que están muy requintados, se recomienda prensarlos con un hombre solo pequeño de buena calidad y ya después de que lo afloja, ya continúa con el destornillador apropiado.